la libre entonemos un himno a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás. El doctor Ricardo Sánchez Ángel, que se encuentra en la mesa, va a iniciar con una reflexión a propósito de los 100 años de la Reforma de Córdoba y los 50 de la Rebelión Internacional de la Juventud, mayo del 68. Al rector nacional y al rector de la sede de Bogotá, señor decano de la Facultad de Filosofía, colega, a todos los colegas que han venido de distintas universidades del país y del exterior, los estudiantes, un saludo muy especial. El tema propuesto es el centenario de la Reforma Universitaria de Córdoba 1918 a la Rebelión Internacional de la Juventud 1968. Lo que nosotros somos como universitarios, para bien o para mal, es resultado de ese proceso de luchas y de conquistas y retrocesos, en todo caso de evoluciones que vienen de Córdoba y pasan por mayo del 68. Destaco lo positivo: la autonomía universitaria, la libertad de cátedra, la extensión universitaria, la participación en política de las universidades. Subrayo la participación en política en las universidades y desde las universidades, y otros aspectos fundamentales como la democracia, y especialmente el asunto de la democracia interna en el gobierno de las universidades, la expresión de la comunidad universitaria en el gobierno, profesores, estudiantes, egresados. La Reforma de Córdoba es una hija legítima de cambios sustanciales que se venían cocinando en todo el continente, pero que maduraron y se expresaron dinámicamente en esta antigua ciudad colonial, en Argentina. Una universidad manejada por los jesuitas, con una rancia estirpe oligárquica colonial, en la que las ideas, la necesidad de las ideas nuevas de la ciencia, del debate filosófico, de ponerse a tono con la circunstancia de cambios en el mundo entero, tuvieron su expresión. Esos rasgos son, esos elementos determinantes son la Primera Guerra Mundial, 1914-1918, que cambió de manera notable la composición del capitalismo y de la sociedad contemporánea. La afluencia de las ideas anarquistas que venían de la Comuna de París, la migración de esos trabajadores e intelectuales que especialmente tuvieron en Argentina un lugar de refugio de la persecución, pero también la presencia del socialismo democrático de la Segunda Internacional, de Karkowski y otros notables investigadores sociales. Para mi juicio, el hecho sustantivo que influencia a todos estos conglomerados juveniles
que se van a desarrollar en el continente va a ser la Revolución Rusa de 1917. Su impacto, que es inmediato, las ideas y la circulación de ideas y de debates en torno a la necesidad de cambios fundamentales. Y hay un ímpetu del desarrollo científico en el mundo, y eso influencia entonces el continente todo. Pero dentro del continente hay un fenómeno sustantivo que se suele soslayar, que impacta el conjunto del derecho y de la política. La organización de las sociedades y del Estado, que es la Revolución Mexicana de 1910-1920. Con su constitución social, con su legislación laboral democrática, con el derecho a la tierra, el derecho a la educación, la libertad de pensamiento y la constitución del pueblo como sujeto político, con las expresiones magníficas de sus líderes Francisco Villa y Emiliano Zapata. Es un proceso de grandes repercusiones que van a inspirar todo el continente, van a impactar todo el continente. Allí se funda el Estado Social de Derecho en América Latina y en el mundo, mucho antes que la Constitución de Weimar. Esto afortunadamente ya viene siendo reconocido en el mundo eurocentrista tan refractario a aceptar los aportes de las luchas continentales nuestras y los pensamientos nuestros. Es una cantera de estudios sobre de dónde nace la idea de Estado Social de Derecho en América, la Revolución Mexicana y en el mundo. Córdoba es la expresión entonces de una lucha en el centenario que estamos celebrando de la herencia de las ideas de la independencia nacional. Córdoba se hace, y todo el movimiento de la Reforma, como parte de la herencia de las guerras de independencia contra el colonialismo español. Los documentos de Córdoba llevan esa impronta. Nosotros queremos expresar la presencia de la idea libertadora, de volver a refundar, mantener viva la independencia nacional. Segundo lugar, que esa es una rebelión que tiene una connotación internacional. No solo aspira a ser para Córdoba, sino como lo dice el manifiesto fundacional, se trata de una hora americana, de concitar las conciencias de las gentes libres del continente para acabar con la vetusta universidad, con el anacronismo en la cultura, con el escolasticismo y la dogmática que el control clerical oligárquico tenían sobre las universidades en nuestro continente. Y este es un hecho fundamental, soberbio, que se relaciona con otro proceso simultáneo que alimenta y se alimenta de la rebelión juvenil, que es la reforma del espíritu que traen las ideas del modernismo. El continente tuvo siempre una pléyade de educadores que utilizaron en el periodismo y en el ensayo y en los experimentos educativos de los planes de reforma una presencia muy dinámica. Viene desde don Andrés Bello, su discurso inaugural de fundación de la Universidad de Chile en 1823. Nosotros somos una universidad para pensar Chile y nuestro continente y pensar el mundo, pero desde Chile y desde nuestro continente. Una verdadera revolución epistemológica es la que propone Bello, de descolonización, sin caer en algo cerrado, de un compartimento chauvinista, aislacionista,
sino leer el desarrollo de la ciencia y de la cultura y de las ideas, pero situados en la realidad de nuestra América. La misma idea que lo lleva a plantear la necesidad de una lengua franca para nuestro continente. Y es uno de los grandes libertadores, por lo tanto, intelectuales que tenemos. Al igual que don Simón Rodríguez, al igual que José Martí y su ensayo memorable sobre la fundación de nuestra América, en que Martí propone de nuevo, enfatiza de nuevo la idea de una universidad anclada en las raíces americanas. No aislada del mundo, lo reitero y lo repito, los modernistas nuestros tenían un concepto cosmopolita e internacional, pero buscaban marcar pautas de descolonización y tratar de instaurar diálogos, concurrencia, circularidad en las ideas. Y eso les da una grandeza extraordinaria, es la frescura de la herencia modernista. Por eso Martí o Bello o Jorge Isaacs se pueden leer con tanta frescura y entusiasmo, al igual que el pensamiento del libertador Simón Bolívar. En nuestro tiempo se pueden leer con facilidad, con comprensión, con alegría de espíritu, con condiciones de aplicabilidad. Y viene luego una legión de pensadores, la familia de los Enrique Usureña, José Carlos Mariátegui y Víctor Raúl Haya de la Torre, José Ingenieros, Aníbal Ponce, sobre todo y ante todo, al comienzo del siglo, la obra del Ariel de Jorge Enrique Rodó, que marca una idea de americanismo y de latinismo que tiene una influencia grande en la circulación continental. Y todo eso va creando una amalgama de ideas que se van a expresar en la lucha porque la universidad se sintonice con los cambios y las transformaciones y permita que el modernismo se pueda expresar en las universidades. Porque la gran reforma intelectual que propician José Martí o Bello o José Ingenieros se hace por fuera de la universidad. La universidad censura el desarrollo de las ideas y el desarrollo de los acontecimientos en el mundo científico internacional. En Colombia, el desarrollo del pensamiento y de la recepción internacional que realizó, por ejemplo, el maestro continental Baldomero Sanín Cano, no se hace desde la universidad, ni con apoyo de la universidad. Se hace por fuera de la universidad, desde la órbita internacional, el periodismo y los propios vínculos que estableció Sanín con Inglaterra directamente o con Argentina directamente, en su afán cosmopolita. Y Córdoba lo que va a producir entonces va a ser una rebelión de la juventud en las calles, que comienza en la Facultad de Medicina en 1918, por la libertad de cátedra, por abolir la censura, por planes académicos modernos, por los seminarios alternativos, la institución del seminario que nosotros defendemos tanto en las universidades, es una creación de Córdoba. La idea de flexibilización de los planes de estudio que luego el neoliberalismo toma en los años 80 y 90 de finales del siglo XX, están presentes como planteamiento democrático regulador para permitir el pluralismo de disciplinas y de concepciones en los planteamientos de Córdoba, con una idea genuina de democratización de los saberes y de las culturas. La extensión universitaria. La universidad no está solo para enseñar y formalizar el conocimiento y crear profesionales, sino que debe extender su acción al mundo social.
pero a su vez debe retroalimentarse del mundo social y traer la problemática social, económica, política, internacional a sus claustros, a sus aulas, que circule el libre pensamiento social en la universidad, las demandas de la sociedad. Córdoba, al decir del gran maestro argentino Jorge Luis Romero, en su lúcido ensayo su lúcido estudio sobre el ensayo reformista, como él lo denomina, plantea que Córdoba además crea algo fundamental en el continente, que es una nueva generación que se vincula directamente a la lucha política. La política estaba prohibida en las universidades, pensar políticamente estaba prohibido en las universidades, porque solo podían hacerlo los dueños de las universidades y bajo los patrones dogmáticos de los partidos tradicionales. Lo que hace Córdoba es abrir el horizonte a la juventud para participar en la política en forma libre y democrática. Y surgen todos los movimientos democráticos en el continente. El más famoso e importante de todos, el APRA en el Perú, bajo el liderazgo del líder continental del movimiento universitario, que es Víctor Raúl Haya de la Torre, que en su juventud tenía un acento y un pensamiento revolucionario. Él luego cambia, evoluciona hacia posturas de centro político y hacia, digamos, una postura ya no revolucionaria, sino reformista. Y eso es otra de las grandes conquistas de Córdoba. El cogobierno universitario, en la cual en los organismos directivos tenían que estar presentes los estudiantes y los profesores y los egresados, es decir, tenía que darse una expresión. Y esto sacude todo el continente y hay luchas en toda parte. El rector ahora recordó, Fernando de Llanón, cómo sirve de inspiración o se sintoniza con aspiraciones en distintas partes aquí en nuestro país. En el Congreso Continental de la Gran Colombiano de 1910, pero en los propósitos que se tenían por fundar universidades alternativas al control de la universidad pública por la Iglesia Católica y la contrarreforma de 1886 y su concordato. La Universidad Nacional era un foco de la reacción política, bajo el dogma, controlada por la Iglesia Católica, controlada por un partido político sectario que había quedado atornillado en la Constitución de 1886. Y se hizo entonces un proceso de circulación de ideas que llevó a la formación de 2 universidades privadas de búsqueda del libre pensamiento, como es esta universidad, la Universidad Libre, y antes la Universidad Externado de Colombia. Es decir, que el ideario de Córdoba va a Cuba, se sintoniza con la más profunda reforma cultural y educativa del continente, que es la que hace la Revolución Mexicana bajo el tutelaje del grande pensador como secretario de Educación José Vasconcelos, la creación de la Universidad de Masas, la UNAM, democrática y popular, nacional, con sus museos, con sus bibliotecas, con toda la impronta fundamental de conexión con los asuntos reales y vitales del país. La universidad como conquista democrática y social, no como conformación institucional heredada de la colonia para una élite mercantil y terrateniente. Esa es la óptica con que hay que pensar la grandeza y la importancia de Córdoba. La universidad, nosotros somos herederos de esa tradición. La idea de autonomía la funda Córdoba. Por razones de tiempo, no puedo exponer toda mi investigación realizada porque la Universidad Libre me ha permitido hacerlo, la Facultad de Filosofía, señor decano, usted, señor rector, Hernando, una investigación que ya está en su última versión para su publicación en un breve libro con este mismo título. ¿Por qué debo conectarme
con el segundo apartado de nuestro interés temático, que es la Rebelión Internacional de la Juventud. Situado desde América, situado desde aquí, desde esta universidad, desde este país, propongo que no debemos leer esa rebelión aislado del proceso de Córdoba. La idea de autonomía, tal como se funda en Córdoba, reflejo del contexto social, político y de crítica y de alternativa a lo tradicional, no se va a expresar en el resto de los continentes y especialmente no se da en Europa como se da acá. La idea de autonomía universitaria se expresa en muchas partes, pero no en forma tan completa como se creó en América Latina. Martí, pensar desde nuestra América. Andrés Bello, la fundación de la Universidad de Chile, discurso memorable, básico en la comprensión de nuestra construcción, del hilo de nuestra cultura, de nuestras tradiciones, de lo que se llama fundar autenticidad, sentido de pertenencia. La autonomía es una idea americana, como la independencia tal como se hizo acá por Simón Bolívar para la construcción de Estados-naciones, es única en el sistema de pensamiento de la idea del Estado-nación en el constitucionalismo internacional, tal como John Lynch lo demuestra en sus estudios sobre el Libertador y sobre las guerras continentales que se adelantaron en América contra el imperialismo español y portugués, holandés, británico, pero especialmente la independencia de España. Esas son las ideas que hay que recuperar, que quedaron expósitas, procesos que fueron frustrados y recortados, pero que son creación nuestra. Y la de la autonomía y la de la libertad de cátedra igual, y la de la extensión universitaria. ¿Por qué puedo afirmar con tanta contundencia esto, sin ser un reclamo chauvinista ni americanista? Porque las luchas en la Universidad Norteamericana en la década de los 60, en Berkeley, en Columbia, se empiezan a dar contra el autoritarismo en las universidades, contra esa idea vertical, negatoria de la deliberación real y genuina y de la participación de la comunidad. En el movimiento cultural, pero también en los intereses que están en juego frente al país. Si Córdoba fue expresión de la Primera Guerra, la Revolución Rusa, el desarrollo de la ciencia, etc., la década del 60 es expresión del desarrollo de la revolución anticolonial, que había triunfado en 1949 en China de manera contundente contra el imperialismo japonés y las otras potencias. Y había comenzado la colosal tarea de derrotar el hambre, la miseria, la humillación y el colonialismo en China. Eso va a tener una repercusión inmensa porque también en la península indochina, en Vietnam y Camboya se desarrolla una guerra de liberación nacional contra el imperio francés. Y en todo el mundo, en África y en nuestra América se dan batallas también contra el colonialismo o el neocolonialismo. Piensen ustedes Francia y Vietnam. ¿Por qué en Francia hay una influencia tan grande de Vietnam? ¿Por qué mayo del 68 se hace bajo la égida de Ho Chi Minh? ¿Sabían ustedes que mayo del 68 se hace bajo la égida de Ho Chi Minh y de la guerra de Vietnam? Porque la sociedad francesa había durante décadas, durante un tiempo prolongado, hecho una expoliación colonial de Vietnam.
los franceses habían sido los colonialistas y a su vez se había dado una retroalimentación y una presencia de los vietnamitas en la sociedad francesa y en la propia cultura y en los propios ámbitos. Y es apenas obvio que cuando los Estados Unidos hacen en los años 60 la escalada militar en forma tan dramática y tan abusiva por destruir la resistencia heroica del pueblo vietnamita para construir su unidad nacional libre y después de derrotar el colonialismo francés en Dien Bien Phu en 1954 y luego ir consolidando la expulsión de los franceses, pues es obvio que el impacto de esta situación se tenía que expresar en el centro de la sociedad francesa con una solidaridad de la juventud y de amplios sectores de los trabajadores con la causa vietnamita. No existe posibilidad de leer Mayo del 68 sin la cuestión colonial, sin la lucha anticolonial. De la misma manera que en Estados Unidos no es posible leerlo. La década del 60 es fundamentalmente la lucha por la dignidad de los negros, la tercera revolución. La de los derechos civiles es contra el racismo, contra el apartheid, contra el Ku Klux Klan. Y los jóvenes de Harvard y de Columbia y de Yale y del conjunto de las universidades van a luchar palmo a palmo porque sus universidades no sean guetos frente a la población negra, incluso físicamente, cuando colindaban con los barrios obreros de los negros. Y es la lucha magnífica que dignifica a la humanidad entera y no solo a su raza, que hizo el doctor Martin Luther King, asesinado precisamente por levantar las banderas de la dignidad humana. Y de toda esa pléyade, no solo King, que era pacifista, humanista, sino también de los radicales, Malcolm X, Carmichael, los del Black Power, en fin, el colorido múltiple. Eso es los 60. Hoy leí en el diario El Tiempo el editorial, lo leo todas las mañanas, porque estoy suscrito. Y debo confesarles que nunca me gusta el editorial. A veces hasta me produce rabia. Pero bueno, me sirve para pensar que están pensando las clases rectoras en el país. Y hoy me encontré con una grata sorpresa. Es un editorial dedicado a Mayo del 68. Y el editorialista dice, Mayo del 68 es muy bueno porque despertó las utopías. Mayo del 68 es muy bueno porque fue un movimiento de los jóvenes trabajadores y estudiantes. Atención al matiz, trabajadores y estudiantes. Miren la significación que tiene. Haciendo los trabajadores uso del derecho legítimo a la huelga. Y yo estoy leyendo, es La Rosa Roja, un periódico virtual que existe en Colombia. Me equivoqué, no estoy leyendo el editorial del Tiempo, no. Estoy leyendo el editorial del Tiempo. Es efectivamente el editorial del Tiempo diciendo eso. Y dije, qué bueno, voy a contarlo ahora en nuestra reunión académica. Porque efectivamente la rebelión generalizada de la juventud desde Japón, Alemania o Francia, España, Inglaterra, Estados Unidos y América Latina, que en México tiene su mayor expresión,
no solo es una rebelión de la juventud estudiantil, sino en buena parte de la juventud obrera. ¿Qué es lo que ocurre? En esa lucha contra el autoritarismo, lo central, en la Universidad de Nanterre, en Francia, los estudiantes levantan un plan de reivindicación por la autonomía universitaria. Aquí yo lo tengo documentado, todo esto está documentado en mi investigación. Autonomía universitaria, arreglar la piscina de la universidad. Que las transferencias académicas de cursos puedan hacerse con criterios realmente académicos. Que haya derecho a cursos alternativos, donde se puedan enseñar los problemas contemporáneos del mundo colonial, de la cuestión obrera francesa, que efectivamente funcione la libertad de cátedra. Así empieza en Nanterre la movida que llevará a la explosión de la sociedad francesa por reivindicaciones cada vez mayores. Contra el autoritarismo. La respuesta que dieron las autoridades académicas fue inmediata, autoritaria, como la habían dado en Columbia, como la habían dado en Berkeley, como suelen darla, y con mayor énfasis en aquella época. Con esta paradoja que el capitalismo en los años 60 era un capitalismo de bienestar social o hacia el bienestar social, lo que Hobsbawm denomina el período de oro del capitalismo. Había reparto, habían universidades, había mejorado la cuestión social, salarios, los trabajadores tenían sindicatos y derechos a colectivos convencionales. No era un periodo de crisis y retroceso, sino un periodo de avance. Esto Ernest Mandel lo estudió muy bien en junio del 68 en su famoso ensayo sobre los acontecimientos franceses. Y también los analistas que yo documento, los historiadores que han estudiado cómo se pudo dar en Japón una rebelión de circunstancias tan profundas de la juventud en un país que precisamente estaba en la movida de la modernización económica y política. ¿Y por qué sucede lo propio en los Estados Unidos? Que no es verdad la tesis izquierdista, catastrofista, de que entre peor estemos, mejor. Entre más mal nos vaya, mejor para las luchas, porque eso va a exasperar la conciencia. No, entre más mal estemos, peor, porque el sometimiento de la dominación es más efectivo y más contundente. Y la contradicción que se expresó de manera muy importante es que los jóvenes no querían simplemente luchar por una transformación que ya la habían planteado elemental, pero que se les negaba. Todo este plan mínimo que expliqué es fácilmente negociable y solucionable, no lo solucionaron. Y rápidamente pasó a tomar forma la lucha, que estaban cansados de los valores burgueses, para utilizar el lenguaje de mayo del 68, reinantes en la sociedad francesa, reinantes en la sociedad europea. No queremos este capitalismo, así sea el del bienestar social, el de una propuesta de nueva civilización, porque es individualista, alienante, consumista. Y nosotros queremos es que se base en los valores de la solidaridad. Y esto es lo fundamental en el criterio de Mayo. Pero rápidamente se va a juntar ese movimiento estudiantil que se toma París, el barrio latino es convertido en barricada, los trabajadores logran solidarizarse con los jóvenes estudiantes, nada menos que la clase política representada en el estadista por excelencia de la historia en el siglo XX de Francia, el general de Gaulle, héroe de la Segunda Guerra Mundial,
de desafiar su sistema de dominación política. La irreverencia de la juventud por doquier, nuevos lenguajes, nuevas concepciones desalienantes de la vida, de la sociedad, de la educación. Eso es Mayo. Eso sí es una creación de ellos. La autonomía es nuestra y la autonomía está presente en el 68. Pero solo unas pocas días y unas pocas semanas y Francia tenía una huelga general obrera, como dice el editorial del Tiempo hoy. Decano, yo le tengo documentado el tema, investigado debidamente. Una huelga general de 10 millones de trabajadores con la Renault, la fábrica orgullo emblemática del capitalismo francés, como pivote fundamental con control obrero, con retención, con planteamiento a fondo. 10 millones de obreros significa un cuestionamiento del poder sin duda alguna. Y se desarrolla una polémica muy grande entre quienes dicen no pasó nada, fueron una huelga obrera sin mayor significación, y los que decimos allí estuvo planteado de fondo el problema del poder. Porque donde quiera que paren 10 millones de trabajadores en una Francia de 12 millones de ocupación laboral, lo que se está dando es un primer paso efectivo hacia una idea de democracia distinta. Los trabajadores se habían contagiado de la idea de democracia, de autonomía en la fábrica, de desarrollo, de control social, de la producción y de la sociedad. Ahora bien, esto no se desarrolla solo en la sociedad capitalista norteamericana, inglesa, francesa, en Alemania también, en las dos Alemanias. Y sobre todo en Checoslovaquia. Checoslovaquia es un estado burocrático, el llamado socialismo realmente existente, un régimen estalinista controlado por el Pacto de Varsovia, satelital del dominio de la Unión Soviética como gran potencia. Los trabajadores y la juventud deciden lanzarse a las calles para pedir democracia. La primavera de Praga está sintonizada, sincronizada. Hay un indisoluble lazo entre la guerra de Vietnam de autonomía, la rebelión negra por su dignidad, los jóvenes japoneses, Mayo del 68 francés con su crítica profunda al capitalismo, el paro obrero y la lucha contra la burocracia y el sistema estalinista en Checoslovaquia, en los países del socialismo bajo la égida de la URSS. La trascendencia de Mayo del 68, el papel de los jóvenes estudiantes y de los jóvenes trabajadores es mucho más profundo, más global. Es realmente un movimiento internacionalista. Y nuestro continente es largo. México es el país de mayor altura en el examen del problema. En México, tal como se puede documentar, y está en la maravillosa crónica de Carlos Monsiváis, la huelga que lleva a la masacre de Tlatelolco, a la noche trágica, se da porque los estudiantes de la UNAM y de los liceos levantan una consigna, y solo una, contra las lecturas por fuera de los esquemas reales. ¿Saben cuál era la consigna de los estudiantes y profesores franceses, mexicanos, dirigidos por el rector de la Universidad Autónoma de México, gran líder universitario que hay que nombrarlo y recordarlo, el rector Barrios? La autonomía. El ejército había osado penetrar liceos y amenazar la autonomía con su presencia, y del conjunto de la gran
comunidad académica sale a su defensa, por el fuero, es decir, por los derechos a darse una forma de organización del pensamiento y de los saberes propia. Esa es la idea del contenido de la autonomía que las comunidades reclamamos. Hoy en día sabemos que la idea de autonomía está en disputa. Hoy sabemos que de mayo del 68, ahora el proceso de mercantilización del capitalismo avanzó. Hoy sabemos que la universidad ha sido expropiada en buena parte, la pública y la privada, de fueros y de manera de entender la libertad de cátedra y la libertad de pensamiento, de enseñanza y de autonomía, porque se ha impuesto la universidad contratista, la universidad mercantilizada. Pero no es verdad que esa universidad mercantilista y productivista nos haya derrotado. Hay una lucha en el seno de la universidad a escala internacional. Y ahora resurgen unas resistencias culturales, una nueva imaginación en el ambiente universitario para retomar tradiciones de autonomía que hagan que la universidad sea centro para pensar, para la crítica, para el desarrollo de las ciencias, para la sintonía con lo social, y no sea fábrica de profesionales y de servicios con demanda directa de las necesidades del mercado. Esa es la pugna fundamental que yo propongo leer. ¿Qué nos dice en la universidad? Ya perdimos la batalla, hoy la universidad es, digamos, el reducto completo del capitalismo. No, por eso la avalancha, rector, usted que lidera la creación de nuestra Facultad de Ciencias Humanas y Sociales en esta universidad, por eso la avalancha tan fuerte que existe en la tecnocracia estatal cooptada por el neoliberalismo contra las humanidades en las universidades. Bueno, en Japón el ministro de Educación hace 2 años dirigió una carta a todos los rectores de las universidades para que se suprimieran las facultades de Derecho, porque eso no sirve para nada, las facultades de Ciencias Humanas, e incluso dejar solo unas facultades de Economía. En Japón, epicentro de la revolución tecnológica y científica. Japón con una cultura milenaria tan formidable, pero con un desarrollo al mismo tiempo capturado por el productivismo y las ganancias de las multinacionales, al servicio de ellas. Hoy hay una lucha tremenda en la Universidad Colombiana por las humanidades. Por lo menos en la nacional la batalla ha sido dura en ciencias humanas. Colciencias la cooptó y la captó y se convirtió en una agencia del productivismo y de la clase política. Esos fueron los 2 fenómenos que se dieron en los últimos años. No es que ganó la empresa privada, es que ganaron los gobernadores con el reparto de las regalías y ganaron las clientelas políticas. Y hay una resistencia tremenda, una lucha tremenda por mantener los estudios de filosofía y mantener los estudios de sociología y de antropología, en fin, la gama de lo que consideramos las ciencias humanas. También las tradicionales, porque nosotros, el pensamiento universitario crítico, defiende, desarrolla y apoya las humanidades tradicionales, como el estudio de las lenguas clásicas. Y como todo lo que significa humano y sentido de universalidad, que es lo que define la esencia de la universidad y que está vigente para nuestro tiempo. Colegas, nosotros que estamos en un congreso de filosofía del derecho y de teoría jurídica, es bueno que defendamos esos legados,
por supuesto críticamente y cada cual con su propia perspectiva, pero que sepamos que este Congreso, de manera académica, seria, reflexiva, racional, científica, argumentativa, pero con la pasión en el compromiso de que esta es una universidad social y todos tenemos un punto de vista social, este Congreso es para vibrar en la batalla por la democracia universitaria, la justicia social y la unidad de nuestro continente. Muchísimas gracias. A la libre entonemos un himno, a la paz y al derecho a vivir, a la luz del heroico pasado, a la aurora que habrá de venir. Una sombra se suma a otra sombra, la respuesta jamás.